Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar un poquito de tiempo para que se vayan conectando más personas. Muchas gracias por estar aquí presente. ¿Sí me escuchan bien? ¿Me ven? ¿Me escuchan bien? Bueno, pues buenas noches. Voy a empezar, mientras se van conectando más personas, presentándome y explicándoles un poquito. Pues yo soy la doctora Montserrat Canto Cortés. Les agradezco mucho que estén aquí presentes y que dediquen este tiempo pues para aprender un poquito más acerca de mindfulness. Quizá algunos no tienen ni idea de qué es mindfulness, quizá es la primera vez que escuchan hablar del término, quizá algunos ya conocen, ya han ido a hablar, e incluso hasta lo han practicado. Y habrá alguno que otro que quizá ya es experto en mindfulness. Me gustaría contarles un poco de mi experiencia. Yo tengo un perfil clínico e investigador, por lo que siempre he estado a favor de la evidencia científica. Y estoy en contra de la charlatanería, no me gusta la charlatanería. Y bueno, esto que les cuento luego les va a dar sentido a la plática que les voy a dar. Mi primer contacto con mindfulness fue hace 6 años, cuando me voy a Barcelona a estudiar mi doctorado. En un principio, no tenía ni idea de qué era. Lo escuchaba y hasta el nombre se me hacía raro, mindfulness, ni siquiera lo podía pronunciar. Y era curioso porque había mucha información contradictoria al respecto, ¿no? Había quienes lo desacreditaban, así casi como algo esotérico, como religión, decían que no era nada científico, pero también había mucha información que lo avalaba, ¿no? Y a mí me pasaba que yo lo veía en el mundo en el que yo me desenvolvía, tanto en el mundo académico como en el mundo clínico. En los congresos, cuando yo iba, escuchaba, ¿no? Ponencias sobre mindfulness, presentaciones de trabajo científico sobre mindfulness, venta de libros. El hospital donde yo estaba en Barcelona daban mindfulness al personal médico y habían cursos. Entonces eso despertó mi curiosidad, ¿no? Por saber más acerca de qué es mindfulness. Entonces, primero inicié un curso a nivel población general, ¿no? Al que se puede inscribir cualquiera para adentrarse a lo que es mindfulness. Y posteriormente en la universidad tuve la oportunidad de tener un taller de trabajo con su fundador, con Jon Kabat-Zinn. Nos dio una conferencia y luego hubo un taller, ¿no? Y desde ahí fue que empecé a volver mindfulness parte de mi vida, ¿no? Empecé a practicarlo y empecé a estudiar, ahora sí que por mi cuenta, para conocer más acerca de mindfulness, ya que en un principio, si bien notaba los beneficios en mí, como que no me quedaba claramente qué era. Entonces dije, no, pues no me puedo quedar así, tengo que saber qué es esto, por qué está teniendo beneficios en mí. Y empecé a profundizar sobre el tema y me enamoré de mindfulness, ¿no? Y es por eso que soy su promotora, me encanta, porque su práctica ha hecho grandes cambios en mí y es lo que me gustaría compartir con ustedes.
Pero cuando regresé a México, algo de que me di cuenta es que aquí se empezaba a hablar de mindfulness. O sea, la gente no sabía mucho de mindfulness. Mindfulness lleva más de 30 años que se está investigando y poniendo en práctica, pero aquí como que todavía estábamos como en pañales. Cuando yo regreso empiezo a hacer cursos de mindfulness junto con otra compañera, con mi colega Paola Liscano, y nos dábamos cuenta que igual, o sea, había mucha información en internet, o sea, libros, algunos que otros cursos, pero desgraciadamente esta información que había era información falsa, incorrecta y superficial. Y eso pues confunde a las personas, ¿no? Hace que lo perciban desde una visión muy superficial y se va perdiendo la esencia de lo que realmente es mindfulness. Entonces, por eso para mí es muy importante que ustedes conozcan de qué se trata mindfulness, o sea, que lo entiendan y que posteriormente lo vayan practicando hasta que lo puedan incluir como parte de su vida. A mí todo este proceso de entenderlo, o sea, de verdad que me llevó 6 años y todavía sigo estudiando y descubriendo más cosas del mindfulness. Pues creo que ya se han conectado ya bastantitos, ya podemos iniciar ahora sí la charla. Buenas noches a todos. Esta charla la voy a dividir en 6 momentos. Primero les voy a explicar qué significa la palabra mindfulness, cuál es el origen del mindfulness, qué es mindfulness. Luego voy a hablarles un poquito sobre los mitos, es decir, lo que no es mindfulness y sobre sus beneficios. Y de último voy a dejar un espacio para todos aquellos que tengan alguna duda o algún comentario para irles leyendo, porque o sea, me es difícil como que leerlos y hablar al mismo tiempo. Y puede ser que muchas de las dudas que ustedes tengan se vayan contestando con el transcurso de la plática. Entonces, pero que escriban, cuando tengan la duda, escriban y yo apenas terminemos les voy a ir contestando a cada uno. Bueno, como ya vieron, pues la palabra mindfulness pues es una palabra en inglés. Significa literalmente estado mental. Pero podemos traducirla al español como conciencia plena, atención plena o atención consciente. A mí en particular me gusta más el término atención consciente, porque creo que engloba más a lo que se refiere. Y la verdad que, o sea, yo considero que es mejor utilizar el término en español, porque como que nos aterriza más a entender de qué estamos hablando. Etimológicamente, este término es la traducción de la palabra sati, que es en la lengua pali. La lengua pali es una lengua indoeuropea que se habla en la región donde surgió el budismo, el actual Nepal, y es en esta lengua donde Buda pues iba transmitiendo sus enseñanzas, y de hecho pues los escritos acerca del budismo están en este lenguaje pali. Ahora, la palabra sati realmente es un poco complicada, ¿no? O sea, el traducirla al castellano, al español, porque, o sea, es tan rica y tiene, o sea, encierra tantas cosas detrás que es, o sea, como que es reducirlo demasiado, ¿no? Pero si habláramos de su traducción en español, se llama atención o conciencia. Es la presencia del corazón, ya hace referencia al presente. Entonces, como ven, y está ligada igual a las prácticas meditativas, que ahorita les voy a explicar. Entonces, el origen de esta atención consciente, me voy a referir en español para que quede más claro. Esta atención consciente, o sea, su origen suele situarse hace 2500 años, o sea, que es más viejo que nuestros bisabuelos, o sea, lleva 1000 años esto, ¿no? En una ciudad que se llamaba Kapilavastu, que ahorita ya no existe, y es lo que ahora podemos conocer como la frontera entre Nepal y la India. ¿Y qué pasa en Kapilavastu? Bueno, pues ahí es donde surge esta tradición religiosa y filosófica budista, y es donde Buda pues va transmitiendo pues todas sus enseñanzas. Lo rico de esta tradición budista o de lo que se basa esta atención consciente es de la herencia de distintas meditaciones orientales, siendo la principal la meditación Vipassana. Esta es una técnica de meditación india que es muy particular, ¿no? No es la meditación tal vez que nosotros hemos practicado o hemos escuchado, ¿no? Esta meditación consiste en tomar conciencia del momento presente, tomar conciencia de la... No se queda solo en la toma de conciencia,
sino que también abarca una manera de percibir el mundo, la vida y a uno mismo. Bueno, entonces, como pueden ver, bueno, se preguntarán, bueno, ¿y cómo es que del Oriente, de la India, esto baja hasta Occidente? O sea, ¿cómo sucedió? Pues les voy a hablar un poquito del origen histórico. A finales del siglo XX, pues ya ven que es la época de la colonia, ¿no? Entonces los colonizadores del Imperio Británico entran en contacto con la India, ¿no? Y se asombran, o sea, de los monjes tibetanos, ¿no? Porque los ven y dicen, ¡ay, qué hombres! O sea, no por guapos, no eso les asombra, ¿no? Les asombra ver, de decir, oye, ¿qué paz transmiten? O sea, ¿qué autoconocimiento tienen? O sea, ¿qué se deberá, no? Y entonces empiezan a mirar sobre estas prácticas budistas. Y viene el interés. Y entonces, en 1875, un grupo de aristócratas europeos y norteamericanos forman unas madras de la Sociedad Teosófica. Bueno, esto sí tan rimbombante que es, ¿no? Pues es una sociedad, ¿no? de origen religioso donde ellos abogan por la verdad, ¿no? Y entonces se forman con el propósito de explorar y divulgar esos antiguos conocimientos de Buda. Y ahí surge un representante que de hecho yo les recomiendo que si puedan lean los libros de este señor. Se llama Jiddu Krishnamurti. Él detalla la práctica de la atención consciente en varios de sus libros. O sea, sus libros son una joya que pueden encontrar, o sea, son un montón. Y, o sea, basta con que los busquen en Google y les van a aparecer una serie de libros. Bueno, entonces seguimos con la historia. En 1951 es la invasión china. Entonces, muchos monjes budistas tibetanos fueron exiliados. Y esto dio pie a que más personas igual pues estuvieran en contacto con estos monjes. Acuérdense que en esa época no había el internet, no había la globalización, como que te enteraras al momento de estos monjes. O sea, para otras personas eran desconocidos. Y lo mismo que con los colonizadores británicos, ¿no? Entran en contacto con ellos. Estos monjes, o sea, ¿por qué tanta paz? ¿Por qué tanto autoconocimiento? O sea, ¿por qué tanta tranquilidad? ¿No? Y entonces se empiezan a interesar también por estas prácticas meditativas. Luego surge los años 60. O sea, no sé si habrá gente aquí que le haya tocado vivir esta época. No sé si se acuerdan, ¿no? Es la época de amor y paz, ¿no? Entonces, pues acá entra en boga todo esto, ¿no? Empieza a estar de boga todos los conocimientos sobre el Zen, sobre el budismo, el movimiento muy fuerte del aquí y el ahora. Igual empieza a haber como interés por otras religiones. Y es justo en ese momento, ¿no? Donde los Beatles eran como un grupo musical, ¿no? Del momento, ¿no? Y ellos hacen un viaje espiritual y meditativo a la India. Y ahí toman contacto con estas prácticas meditativas, con la meditación trascendental, y esto pues los cambia, ¿no? Y influye mucho en su música. Si ustedes revisan ahora sí con la conciencia de lo que les digo, su música, van a encontrar frases que tienen mucho que ver con esto de lo que estamos hablando. Y pues bueno, los jóvenes de esta época pues se volcan a buscar experiencias místicas y a ampliar sus conocimientos sobre el budismo, el hinduismo, el tantra, el tao. Y es en esos años que en Occidente pues ya empieza a llegar y a instaurarse lo que es la meditación, el yoga, el tai chi, el qigong y otras disciplinas. Entonces, bueno, hasta aquí yo les he estado hablando del origen histórico. Entonces ahora les voy a hablar de este origen científico, porque esta atención consciente no se queda solo en esa tradición budista, ¿no? Sino que trasciende. Del que les hablaba, con el que tomé el taller, el señor Jon Kabat-Zinn, que es un doctor, es un biólogo molecular. Él era, pues, es hasta la fecha practicante de yoga, de meditación Zen, que funda el mindfulness, o sea, la atención consciente, como disciplina científica. Y es ahí donde les decía, ¿no? O sea, yo tengo este perfil clínico investigador. O sea, cuando escuché, lo vi, trabajé con él, dije, no, esto es real, esto es ciencia y esto me gusta. Y entonces les cuento un poquito la historia. Él, pues como biólogo molecular, estaba trabajando con un Nobel de la Paz y estaban trabajando cuestiones de guerra, se sentía estresado, empezó a practicar yoga y zen y meditación y veía que eso causaba beneficios en él, ¿no? Entonces, él se propone en 1979 investigar
pues esos posibles beneficios de estas disciplinas y cómo estas pueden ayudarnos a conocer la mente y aliviar el estrés, pero ya en un contexto clínico. Él trabajaba en la Universidad de Massachusetts, así que desarrolla un curso de medicina mente-cuerpo, ¿no? O sea, los que son médicos, los que tienen esta formación científica, saben que nos es muy difícil como que separar la ciencia, ¿no? Entonces él crea este curso de 8 semanas de duración, basados en estas prácticas contemplativas, pero totalmente despojado de creencias religiosas y culturales. Este curso, que es el que inició, se llama Mindfulness Based Stress Reduction, o es la práctica de reducción del estrés basada en la atención plena. Este curso es curioso cómo comienza, ¿no? Porque pues atendían pacientes y veían que estos pacientes que atendían en la Universidad de Massachusetts, casualmente en el área de medicina, en este hospital como universitario, pues como que no encontraban alivio con los tratamientos convencionales, ¿no? Entonces digo, bueno, pues si no están aliviados, pues sí, pues vamos a probar este curso, ¿no? Vamos a intentar a ver qué pasa si toman este curso. Entonces, pues le dicen, bueno, está bien, Kabat-Zinn, te aceptamos tu curso, pero ¿dónde creen que los mandan? Lo mandan al sótano de la universidad, porque no había otro lugar donde pudiera dar un curso, ni en el aula, ni en otro lugar, ¿no? Al sótano. Pero dije, bueno, no importa, o sea, no necesito más. Y entonces empieza este curso en el sótano de la universidad con esos pacientes que no habían encontrado tratamiento. O sea, ¿cuál es la sorpresa? Que después de esas 8 semanas, el programa, o sea, fue un éxito. Demostró ser eficaz para aliviar un amplio abanico de síntomas: fobias, ansiedades, trastornos de alimentación, conductas adictivas, trastornos límites de la personalidad, depresión, dolor crónico, psoriasis y muchas otras dolencias. De hecho, este curso, o sea, fue replicado y sigue siendo replicado en un montón de países, en idiomas, en diferentes contextos, y siguen mostrando estos beneficios e incluso más. Y también hay otros cursos que han ido surgiendo. Y entonces, debido a ese éxito, entonces ya la Universidad de Massachusetts dice, a ver, pues esto está dando resultado. Entonces, de estar en el sótano, ¿qué creen? Pues le dan, y se funda una clínica de reducción del estrés en la Universidad de Massachusetts, para ver si no los resultados fueron contundentes, ¿no? Que, o sea, en el mismo año ya hasta su clínica tenía. Y esta clínica en Massachusetts sigue vigente, el programa también. Ustedes pueden entrar a la página de la universidad y van a ver que no les estoy mintiendo. Entonces, así sigue pasando el tiempo, se va haciendo más famoso todo sobre mindfulness. Y en 1985 hay un encuentro entre 3 visionarios, ¿no? El 14º Dalai Lama, un empresario y un neurocientífico. Y lo importante de esta reunión es que de esa reunión nace el Instituto Mind and Life Institute, que es una organización sin fines de lucro, pero que se dedica a investigar, y eso es lo interesante, la intersección entre las neurociencias y el budismo, con el fin de sufrimiento y promover la salud a través de un rol activo de autocuidado. Entonces ya no es solo trastornos, estamos hablando del sufrimiento, todos los seres humanos sufrimos, y estamos hablando de promover la salud. O sea, no tienes que estar enfermo, sino que puedes tener tú un rol activo en tu autocuidado. Luego sigue avanzando el tiempo. En 1992 el Dalai Lama le lanza una pregunta a otro de sus colaboradores y otro científico, y le dice, no entiendo, ¿por qué los científicos no aprovechan las herramientas de la neurobiología moderna para estudiar estos efectos positivos de las prácticas contemplativas y el cultivo de la compasión asociada a esta práctica de la atención plena? Y también le cuestiona, ¿no? ¿Por qué el afán de tratar la enfermedad, ¿no? ¿Por qué desde la ciencia médica occidental se han olvidado de estas emociones positivas? ¿Por qué se ignora en gran medida el amor, la bondad y la compasión solo porque no son causas de patología? Entonces esto hizo pensar a los científicos, ¿no? Y entonces, de 1992 al 2005, pues que surge una portada, ¿no? En la revista National Geographic, no sé si la llegaron a ver o han oído hablar de esta, de un monje tibetano que tenía la cabeza cubierta de 128 electrodos, ¿no? Y la portada preguntaba, ¿qué secretos guardan los cerebros de estas personas
que han dedicado años a la práctica de la meditación budista. O sea, era lo mismo que se preguntaban los británicos cuando tomaron en contacto. O sea, ¿qué pasa con estos monjes, no? Pero ahora la respuesta ya eran respuestas basadas en numerosas investigaciones que revelaban que el ejercicio sostenido de las prácticas contemplativas producen diversos cambios en las estructuras cerebrales y alteran tanto los procesos cognitivos y afectivos. Entonces, todos estos descubrimientos pues ya cimentaron el interés en el mindfulness por todos los beneficios evidentes que traía. Bueno, entonces hasta aquí yo ya les he contado este origen científico y este origen histórico del mindfulness. Entonces vamos a regresar un poquito a ver, ¿qué es? Yo les dije en el nombre que hablábamos de una atención consciente. Bueno, el mindfulness, como vimos, o sea, es algo que ya existe desde siempre. Jon Kabat-Zinn no lo inventó. Jon Kabat-Zinn lo convirtió en algo científico, que es la diferencia. Pues el mindfulness, en palabras coloquiales, podemos decir que es una capacidad humana universal y básica. Y esta capacidad es la de estar atentos en el momento presente. También se le puede decir que es una función mental. De hecho, son dos funciones mentales, la de la atención y la de la conciencia. Es un proceso psicológico, que es el de la atención, y es una habilidad de permanecer presente momento a momento con una atención plena. Por eso para mí es tan importante que se queden con esta definición de atención consciente. Es una capacidad, una función, un proceso, una habilidad, como ustedes le quieran llamar. Por lo tanto, nacemos con esta capacidad. Eso sí, algunos la tienen más o menos desarrolladas, pero todos podemos incrementarla con la práctica. Claro, se requiere esfuerzo y energía para conseguirlo. Jon Kabat-Zinn, cuando define mindfulness o la atención consciente, dice, es la conciencia que aparece al prestar atención deliberadamente en el momento presente y sin juzgar. Y entonces podemos ver que ya no nos quedamos solo con lo que vemos en la escuela o lo que buscaríamos en el diccionario de qué es atención y qué es conciencia, no, sino que es como esta integración. Y como les decía en lo del sati, o sea, el término engloba mucho más y ahorita se los voy a ir explicando. Para hablar de esta atención consciente se requieren 5 elementos. Y ojo, 5 elementos, tienen que estar presentes los 5, porque uno cree que solo porque presta atención o porque es consciente, ya tiene atención consciente. Y siento defraudarlos, pero no es así. O sea, se requieren estos 5 componentes. El primero, atención al momento presente. ¿Qué significa esto? Tengo que atender lo que sucede fuera de mí, es decir, la situación y la experiencia que voy captando con mis 5 sentidos. Pero también tengo que atender lo que pasa dentro de mí, es decir, esos procesos internos, mis reacciones corporales, mis emociones, mis pensamientos. Ese es el primer componente. El segundo componente es la apertura a la experiencia. Esto se refiere a no juzgar, a tener el corazón abierto a la experiencia, con una actitud de entrega y amabilidad. Es esta mente de principiante, ¿no? Siempre lo ejemplifico como cuando nos vamos de viaje a un lugar nuevo, ¿no? Estamos con todos nuestros sentidos activados, así a la expectativa de ver qué pasa, ¿no? Pero desgraciadamente cuando ya la experiencia, o sea, cuando ya no es una experiencia nueva, perdemos esta mente de principiantes y es lo que no debemos de perder. Y empezamos a juzgar, empezamos a tener una actitud de cero amabilidad. Y esto es lo contrario a lo que la atención consciente nos pide. El tercer componente, y que para mí es fundamental para que igual entiendan, que aunque el mindfulness habla de esa atención consciente, nos habla de la aceptación, que a lo que nos lleva es que hay que aceptar y experimentar las cosas como son. O sea, no se trata de cambiar mis pensamientos ni cambiar mis sentimientos, no. O sea, estoy atento a esta experiencia y no voy a rechazar ni resistirme pues ni al sufrimiento ni a esas emociones displacenteras. Pero también, que este sería el cuarto componente,
nos habla de dejar pasar, es decir, no aferrarnos a lo placentero. Es algo que a veces nos pasa mucho, ¿no? O sea, algo nos gusta y no queremos que la experiencia acabe, nos quedamos allá clavados en la experiencia. Y aquí no, acá te dice, deja pasar, aunque sea placentero, deja que pase. Y lo otro que es importante es la intención, o sea, es hacerlo a conciencia, de manera deliberada. O sea, que yo tengo que decir, voy a tomar conciencia de esta experiencia. Entonces podemos como reducir estos o resumir estos componentes como prestar atención de manera particular y deliberada al momento presente con aceptación y sin juzgar. Y acá es la parte bonita, ¿no? A mí es lo que más me gusta del mindfulness, ¿no? Esta parte que yo les decía, la presencia en el corazón, ¿no? Para desarrollar la atención consciente hay que adoptar una serie de actitudes. Entre ellas, la curiosidad, la aceptación y la autocompasión. Y ustedes me preguntarán, bueno, pero Monse, ¿y qué es autocompasión? Bueno, autocompasión no es tenerse lástima, no, eso nada que ver. Autocompasión es ser amable con uno mismo. ¿Se acuerdan que les decía que la gente se sorprendía? Oye, estos budistas, ¿qué autoconocimiento tienen de uno, no? Pues la autocompasión requiere un camino de autodescubrimiento. Requiere que seamos conscientes de nosotros mismos, pero en particular conscientes de nuestro sufrimiento. ¿Para qué? Para poderlo aceptar y conectar con qué es lo que yo necesito. O sea, de qué manera puedo yo ayudarme a mí misma ante esta situación o este sufrimiento que tengo. Pero algo maravilloso del mindfulness es que no se queda desde una perspectiva individualista y egoísta, sino que, trasciende a la atención hacia el prójimo, hacia el otro. Y en la atención consciente hablamos de una humanidad compartida. O sea, no eres tú solito en el universo que sufre, no. O sea, todos los seres humanos sufrimos, respiramos, tenemos sueños, tenemos fracasos, tenemos decepciones, nos emocionamos, ¿no? Entonces, el vernos como parte de una humanidad, no así solitos en el mundo, sino acompañados y abrazándonos entre todos, nos puede llevar, si nosotros ya experimentamos nuestra autocompasión, entonces ya podemos desarrollar también la compasión. Y ese es el otro nivel que pide la atención consciente, ¿no? La compasión se refiere igual, no es lástima hacia los demás, para nada, es empatizar con los demás, saber cómo se sienten los demás, qué necesitan. Y es pasar del modo yo, que es este individualismo, al pasar al modo nosotros. Implica reconocer el sufrimiento de los demás y al mismo tiempo sentir bondad hacia los que sufren. Y en esa bondad pues surge en nosotros un deseo de ayudarlos. A lo mejor esto suena como muy fácil y la verdad que no lo es, ¿no? Porque, muchas veces cuando esa otra persona que sufre es la que nos hace sufrir a nosotros también, como que es difícil empatizar, ¿no? Entonces esto es todo un proceso que hay que llevarse, ¿no? Entonces, ¿qué es la atención consciente? Así resumiendo, recapitulando, es entrenar la mente y el corazón. Por eso no nos podemos quedar con que atención consciente es solo estar en el momento presente. Eso sería reducir, yo creo que hasta Buda se revolcaría en su tumba. No es eso. Hay que entrenar la mente y el corazón. ¿Para qué? Para llegar a ser más consciente de las experiencias mientras estas ocurren, pero con esta actitud amable, cálida y de interés. Y esto, lo que es maravilloso, ¿no? Es que nos permite crear una sensación de elección que puede liberarte de sentirte víctima de hábitos impulsos, porque como tú eres ya consciente de qué sientes, qué piensas, qué quieres, qué necesitas, ya puedes reaccionar ahora sí de manera voluntaria y siempre con mindfulness se asocia, que es no estar en piloto automático. Pues de eso se trata, ya no eres víctima, tú eres responsable de tus actos, responsable de lo que vives, de lo que sufres, acéptalo, ¿no? Y como vemos hasta acá, recapitulando para los que van llegando, la atención consciente es una habilidad. Entonces no podemos confundir la habilidad o la capacidad
con la herramienta, con la estrategia. Esas son de las cosas que me he dado cuenta que están mal, ¿no? La información, ¿no? Si lo comparáramos con otra habilidad, imagínense que yo les estuviera hablando de la autoestima, de la inteligencia emocional. Entonces, la atención plena o atención consciente es como si habláramos de asertividad, de toma de decisiones, de alguna de estas capacidades. Para el desarrollo de estas capacidades, pues también utilizamos herramientas o estrategias. Entonces, bueno, ¿cómo podemos nosotros desarrollar esta atención consciente? Bueno, el entrenamiento es totalmente práctico, o sea, es a través de ejercicios, de técnicas, de herramientas, como cuentos, o sea, se vale ahora sí que prácticamente de todo. Pero en este proceso de entrenamiento hay 3 principales técnicas de anclaje. Cuando yo hablo de anclaje me refiero, imagínense un barco, el ancla, ¿qué hace? Hace que el barco se mantenga en el lugar, ¿no? En ese pedazo de mar. Pues estas técnicas de anclaje nos ayudan a volver al presente, a que nuestra mente vuelva al presente. Y estas técnicas de anclaje son la respiración, la meditación y los movimientos conscientes. Pero ojo, que acá lo importante no es la práctica de la respiración ni de la meditación ni los movimientos conscientes. Lo importante es la forma en que tú atiendes durante esa práctica. Y estas son las de anclaje. Pero nosotros podemos entrenar la atención consciente a través de prácticas formales, es decir, como algo estructurado, ¿no? Imagínense que quieren ustedes fomentar su autoestima y deciden ir a un curso de autoestima o hacen ejercicios o no sé, o leen un libro. Bueno, las prácticas formales son esas prácticas prescritas, o sea, están como muy concretitas, ¿no? Vamos a ir a hacer ejercicios de respiración, de meditación, de movimientos corporales, son esas. Pero no se reduce a eso, también hay las prácticas informales. Acuérdense que les decía que hay gente que ya, o sea, todos nacemos con esto y la tenemos más o menos desarrollada. Y esto de lo que se trata es de llevar esta atención consciente a las cosas que hacemos. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que pues ustedes todos los días abrazan a alguien. Bueno, ahorita no creo, ¿verdad? A lo mejor no es tan actual mi ejemplo, pero imagínense que en su casa sí se pueden abrazar a sus familiares, ¿no? Y entonces siempre lo abrazan, pero de forma automática, ¿no? Y un abrazar con atención consciente es, bueno, ¿qué pasa mientras lo abrazo? ¿Cómo siento el contacto de su piel con la mía? ¿A qué huele? O sea, ¿sabe algo? O sea, de casualidad, o sea, mi lengua tocó y sentí algo. ¿Qué ruidos hace, no? A lo mejor mi ropa con su ropa. Pero, o sea, no me quedo allá. Y digo, bueno, ¿y yo qué siento en mi cuerpo? Siento como cosquillas en todo el cuerpo, ¿no? Me erizo, me electrocuto, o sea, siento así electricidad. O sea, ¿qué sientes, no? ¿Qué piensas? O sea, ¿qué emoción viene? O sea, me siento alegre, me incomoda, o sea, ¿qué pasa, no? Y de allá te quedas y también te miras al otro, ¿no? O sea, el otro ¿qué necesita? O sea, el otro ¿qué siente? Entonces, nosotros podemos llevar la atención consciente a diferentes áreas de nuestra vida cotidiana. De hecho, algo que me gustó, ¿no? Que dijo Jon Kabat-Zinn era que lo más difícil del mindfulness era entender que no hay que hacer nada. Entonces ustedes dirán, ¿cómo está eso? De que no hay que hacer nada. Y sí, y la gente se pasa preguntando, bueno, ¿y qué es lo que tengo que cambiar o qué es lo que tengo que hacer? Pues precisamente lo que dice, lo que tienes que hacer es a empezar a dejar de vivir dormido y empezar a vivir despierto. Y me refiero a despierto a la experiencia. O sea, ahorita las épocas actuales nos están conduciendo a lo contrario a la atención consciente. O sea, el multitask, ni me doy cuenta cuando como, ni me doy cuenta de qué siento, todo así rápido. Y la atención consciente lo que te pide es decir, o sea, para. O sea, lo que hay que hacer es no hacer nada. O sea, simplemente, o sea, disfruta la experiencia, ve qué pasa afuera y ve qué pasa dentro de ti. Y esto se los comento porque a veces como que esa es la tira de la gente. Bueno, ¿y qué estrategia tengo que hacer? Y dime las prácticas. ¿Y por qué me hablas de mindfulness y no me pones una actividad? Y allá es donde digo, chispas, no han entendido qué es mindfulness, ¿no? Bueno, la esencia de estas prácticas es la misma. O sea, la actividad da igual. Puedes ejercitar la atención consciente bañándote, besándote, besando, teniendo sexo, tomando un café, respirando. Pero lo importante es, como les dije, ¿qué hacen ustedes mientras hacen esa práctica?
todos respiramos. O sea, de hecho, aunque no nos demos cuenta, respiramos. Pero si tú solo te centras mientras respiras, en el aire que entra, que sale, pero no prestas atención qué sientes, qué piensas, o te vas a una meditación muy bonita y de repente, o sea, te contactaste con esa meditación, pero no contactaste con qué sentiste, con qué pensaste, con qué pasaba, pues hiciste una bonita meditación, hiciste un bonito ejercicio de respiración que te va a servir para tranquilizarte, o sea, que va a ser beneficioso para tu salud, pero pues no hiciste atención consciente, ¿no? Entonces, la atención consciente, como les dije, es conectar. De eso se trata, conectar contigo, con la experiencia, no con nada más. Por eso Jon Kabat-Zinn habla de que, o sea, el mindfulness es no hacer nada. Pero, o sea, pues mucha gente, o sea, se va con esto. De hecho, yo cuando regreso de España empiezo a dar los cursos de mindfulness. Y los cursos, como ven, son de 8 semanas. ¿Por qué de 8 semanas? Porque lo que ha demostrado la ciencia es que después de 8 semanas de práctica constante, es decir, el entrenamiento que tienes cada semana, más las tareas que te marcan de atención consciente, hacen modificaciones en nuestro cerebro. Y eso lleva a que se convierta a que empieces a desarrollar la habilidad, no que te vuelvas experto, sino que la empieces a desarrollar. Y ya después, pues tú ya tienes que seguir practicándola y desarrollándola. Y mucha gente me decía, oye, Monse, es que hay 8 semanas, no, o sea, no podemos dar un curso intensivo. Y yo, pues no, porque así no vamos a desarrollar una habilidad, o sea, vas a aprender de atención consciente a nivel teórico. O sea, para desarrollar la habilidad, pues necesitas ponerla en práctica, o sea, no puede ser 8, o sea, algo así comprimido, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quiero que a ustedes les quede claro, porque yo creo que este tipo de cosas son las que se van a enfrentar o van a escuchar cuando hablen de mindfulness y les van a vender, o sea, que mindfulness, estás haciendo mindfulness porque estás haciendo una respiración, una meditación. Sí estás practicando mindfulness, estás practicando la atención consciente, pero la atención consciente no es ni la respiración, ni la meditación, ni nada de eso. Entonces, volvemos a recapitular. Mindfulness o la atención consciente dijimos que es una habilidad, una capacidad, una conciencia. ¿Y qué es lo que busca? O sea, que se entrena la atención consciente. Es decir, que las personas aprenden a focalizar la atención en lo que están haciendo, a fin de que puedan identificar a cada instante sus propias sensaciones, emociones y pensamientos, para ser consciente del devenir tanto de nuestro organismo como de nuestras conductas. Entonces ya no sé, o sea, cuando tú adquieres esta habilidad, llegas a un punto que ya no es justificable que digas, es que no me di cuenta por qué hice eso, es que no sé por qué lo hice, ¿no? O sea, no fuiste consciente, entonces no tenías esa habilidad. Bueno, entonces la atención consciente nos pide que pasamos de esta reactividad de la mente, que son estas respuestas automáticas e inconscientes, a la responsabilidad, que son estas respuestas conscientes. Entonces no sé si hasta acá ya los revolví o ya les quedó más claro qué es atención consciente. Ahora les voy a hablar un poquito de los mitos, es decir, ¿qué no es mindfulness? Así que si alguien les dice, por favor, digan que no es eso. Es convertirnos en una nueva religión. O sea, no, porque lo que estamos hablando es de una capacidad, atención consciente. Es como si dijeran que, o sea, que porque los católicos perdonan, alguien que perdone está en una religión, está practicando una religión. O sea, no, el perdón es universal, la atención consciente es universal. Entonces no es una religión. Y de hecho, la práctica, o sea, que se hace, como vimos, está fuera de toda esta parte religiosa y cultural. ¿Es una técnica de meditación o práctica contemplativa? Tampoco. La meditación, mindfulness, es diferente. O sea, de hecho, si hay alguien que ha tenido la oportunidad de practicarlo, se ha hecho alguna práctica de mindfulness, se dará cuenta que lo que te piden es presta atención a los sonidos, a los ruidos, a lo que sientes, al contacto de tu cuerpo con el piso. O sea, te pide que seas atento de ti, ¿no? Por lo tanto, no es dejar la mente en blanco. Si alguien te dice, ¿me es dejar la mente en blanco? O sea, para empezar, eso es utópico y nada que ver. O sea, al contrario, tienes que ser observador de lo que está pasando. Igual a veces dicen, es que mindfulness es despegarse de la experiencia o desconectarse. Tampoco. Al contrario, nos pide conectarnos. ¿Es una técnica de relajación o técnica de meditación? No. O sea, las técnicas de relajación o meditación se pueden utilizar para entrenar esta atención consciente.
Pero es como que digamos, ¿no? Que o sea, que alguien quiere mejorar su condición física. Y que para mejorar su condición física, pues puede ser natación, o sea, fútbol, básquet, correr, o sea, varias cosas. Y diga que la condición física es correr. ¿Verdad que no? O sea, no podemos, no, o sea, correr es una forma, una actividad, ¿no? Entonces, las técnicas son una actividad para desarrollar esa capacidad. Entonces, cuando les digan, ¿es técnica de relajación? No. ¿Busca la relajación mindfulness? Tampoco. Si se acuerdan, yo les decía que entre sus componentes es que nos hace aceptar estas situaciones desagradables y también dejar fluir tanto lo agradable como lo desagradable. Entonces, su objetivo no es que seas feliz ni que estés así relajado. Ahora, lo que sí es verdad, que muchas veces cuando nosotros practicamos esta atención consciente, pues nos vamos relajando, ya ves, hasta nos da sueño, pero eso no es mindfulness, sino es un efecto que puede producir la práctica de la atención consciente. Es renunciar al pasado. O sea, es como que, o sea, porque haces mindfulness o atención consciente, ya no puedes pensar en el pasado, tampoco. O sea, es ser conscientes de lo que sucede. Si ese recuerdo del pasado llega mientras estás tomando tu té, viene algo del pasado, o sea, ese recuerdo ya es parte del presente. Entonces no se trata de no pensar en el pasado. O sea, igual piensan, es que con mindfulness no puedes planear el futuro. No, o sea, tampoco, ¿no? Tampoco se trata de eso. O sea, puedes estar a lo mejor tomando tu taza de té y te viene un pensamiento sobre el futuro y dices, no voy a poder con esto, o sea, y si me contagio, o no sé, X cosas, ¿no? Ese pensamiento forma parte de tu presente. Ahora, la diferencia es que tú al hacerlo consciente no lo vas a dejar en una rumiación, sino le vas a prestar atención y vas a decir, bueno, este pensamiento, o sea, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que necesito? Chispas, pues si estoy pensando mucho en mi clase mañana, a lo mejor me está diciendo, o sea, lo que me está diciendo este pensamiento es que necesito ponerme a trabajar. Y entonces ya soy responsable de mis actos. Tampoco es renunciar a nuestras emociones. De hecho, la atención consciente nos pide que abracemos nuestro corazón, que abracemos nuestras emociones, sean agradables o desagradables. Tampoco es rehuir el dolor, al contrario, nos habla que hay que aceptar el sufrimiento, una vez que uno lo acepta y lo abraza es cuando ya luego nos curamos, cuando ya luego lo podemos soltar. De hecho, la gente que tiene esta habilidad así muy desarrollada, es al contrario, es como que es más sensible, se da más cuenta cuando está enojada, cuando está triste, cuando está frustrada, cuando está contenta, porque puede sentirse y percibirse. Por lo tanto, no se busca la beatitud, o sea, no significa que porque tengas esta atención van a desaparecer tus problemas y vas a estar siempre feliz, no, vas a estar más consciente de lo que piensas y de lo que sientes. Y si tu forma de sentir es más lo desagradable, pues no estarás tan feliz, ¿no? Pero sí vas a ser más responsable de tus emociones y de tus acciones. Tampoco se trata de eliminar pensamientos negativos, ni generarlos o reemplazarlos positivos. Si van ustedes a una práctica de mindfulness y ven que les dicen, vamos a cambiar este pensamiento negativo por uno positivo, y esta emoción, o sea, eso es otra meditación, pero eso no es atención consciente. O sea, como trascender, es nada más enfocarte en lo trascendente, para nada. O sea, como vieron, el mindfulness lo podemos aplicar a nuestra vida diaria. Y ese es lo que se busca, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo en los cursos, ¿cómo lo manejo? Primero, ayudar a la persona a aprender a enfocarse en el aquí y en el ahora. O sea, en el presente a través de los sentidos. Y eso ya cuesta un montón. De hecho, de las primeras prácticas que se hacen es no hacer nada. Estate 2 minutos de no hacer nada y sé consciente de qué pasa mientras no haces nada. Después, ya que, digamos, ya esa capacidad la tienes un poquito dominada, pasamos, que para mi punto es la más difícil, ¿no? Es decir, bueno, ahora presta atención a ti. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué reacciones corporales hay? Y esto es muy importante, ¿no? De hecho, a veces hay quienes dicen, es que el mindfulness es terapia. No, tampoco es terapia, pero ayuda a la terapia, ¿no? Porque, bueno, los que han tomado terapia y les ha tocado que les manden registros, imagínense cuando el terapeuta le dice, ¿no? A la persona, oye, tienes que hacer un registro de la situación. A ver, ¿qué reacciones corporales sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Qué emoción tuviste? Y las pobres personas, chispas, ni lo sé. O sea, ¿qué voy a escribir? Ni sé qué pensamiento, no lo encuentro. Y qué emoción. Entonces,
el que nosotros practiquemos esa atención consciente facilita la vida tanto al paciente como al terapeuta, porque permite que podamos trabajar más rápido, porque la persona se hace consciente. Es difícil, o sea, hay quienes dicen, ay, está muy difícil el mindfulness. No, o sea, ya les dije, o sea, nacemos con eso. De hecho, es increíble, pero a veces los bebés son los que tienen más esta atención consciente. O sea, lo único que se requiere es práctica. Y lo otro que a veces se dice, ¿no? O sea, esto es la panacea, le viene bien a todos. No, o sea, es verdad que la atención consciente trae grandes beneficios, pero es como que dijéramos que la autoestima es la solución a todo, o que la asertividad es la solución de todo. De hecho, hasta como terapeutas tenemos que tener claro cuál es nuestra formulación clínica, qué es lo que estamos trabajando. Si vemos que parte del problema es porque a esta persona le cuesta trabajo, o sea, ser consciente de sí mismo, o sea, tener esta atención consciente, esta parte de la amabilidad, esta parte de la compasión o autocompasión, entonces, o sea, sí o sí hay que dar estrategias para que la persona vaya desarrollando esta atención consciente. Pero si no es el caso, pues sí sería padre que lo tomara, o sea, bueno, a nadie le va de más tener habilidades o que sean provechosas para la vida, pero no quiere decir que sea la terapia para todos. De hecho, si tengo por aquí pacientes, pues no a todos les pongo atención consciente, sino a los que lo requieren y a los que lo, o sea, por la situación que estamos trabajando, pues bien, venga bien, ¿no? Entonces, bueno, estos son los mitos. Espero que con esto ahora sí ya puedan ser así como yo, promotora, y decir, eso no es mindfulness, no se confundan. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de los beneficios, ¿no? O sea, cada día parece más relevante y necesario el uso de herramientas o técnicas que ayuden a vivir en el presente y con una actitud amable hacia uno mismo, e incluso tener esta autocompasión y compasión hacia los demás. Entonces, las investigaciones que hay, que ustedes pueden entrar, y eso es lo interesante, pueden bajarse artículos. Yo siempre les voy a recomendar que más que leer libros, vean los artículos, porque eso tiene la evidencia científica. El libro a veces no tanto. Y van a ver cómo estas investigaciones demuestran tantos beneficios a nivel físico como emocional de esta práctica de atención consciente. Y es por eso que los profesionales de la salud, pero también en la educación y las empresas, están incorporando el entrenamiento de esta atención consciente y la están empleando para tratar diversos problemas. Y bueno, y los beneficios que hasta ahorita, o sea, los más importantes. Entonces, ojo, que lo que les voy a decir son los efectos de practicar la atención consciente. O sea, no confundamos los posibles resultados o beneficios con que eso sea mindfulness. Pues entre los beneficios físicos está que incrementa la atención y la concentración. ¿Por qué? Pues nos ayuda a focalizar. Mejora la memoria. Pues claro, ¿no? O sea, para podernos memorizar necesitamos tener atención y concentración. Mejora el aprendizaje. Si estamos atentos y lo tenemos en la memoria, pues también. Incrementa la creatividad. Como les había comentado, la práctica, ahora sí que cotidiana, o sea, va a generar cambios en diversas áreas del cerebro. El cerebro pues se va ejercitando y pierde menos materia gris. El cuerpo mejora su capacidad inmunológica, se reduce la tensión fisiológica. Por eso es que cuando se practica hay quienes dicen, ay, estoy relajado, estoy tranquilo. Ayuda a aliviar dolores óseos y musculares crónicos, mejora la calidad del sueño. Y pues es efectivo en varios trastornos físicos, por ejemplo como fibromialgia, lumbalgias, o sea, todo ese tipo de padecimientos, pues, o sea, ayuda el mindfulness. Incrementa igual nuestra calidad del sueño. Ahora, en cuanto a los beneficios emocionales, pues nos ayuda a aceptar la realidad con la inevitabilidad del cambio, ¿no? Que, por ejemplo, veámoslo ahorita con la pandemia, o sea, cómo hay gente que le cuesta aceptar que estamos viviendo algo especial y se niega a cambiar la forma de vida, ¿no? Y la atención consciente nos ayuda a eso, a aceptar esta inevitabilidad del cambio. Nos ayuda a concentrarnos en lo que verdaderamente es importante. Ayuda a mejorar y prevenir tanto el estrés, la ansiedad, la depresión. Nos ayuda a conocernos más a nosotros mismos, mejora nuestro bienestar psicológico, nos hace más consciente de nuestras emociones y esto nos ayuda a que podamos gestionarlas mejor.
Entonces hay múltiples, o sea, beneficios del mindfulness. Yo es por eso que les recomiendo, ¿no? Que puedan, pues, conocer un poquito más de eso. Ahora sí, pues voy a ver cuáles son sus preguntas. Si tienen preguntas, que me las escriban. Espero haberles aclarado. Bueno, a ver, gracias Moni, Liliana, Iván, Mirta, Carmen, Lisel, Armando, Roque, Rebeca. Bueno, gracias a todos ustedes por estar escuchándonos. A Gaby, a Sari, a Patti, a Jesús Escalante, a Erika Baquedano, a Jessica, a Gaby, a David Novelo. Gracias Eunice, Medina. No sé si alguien, no veo ninguna pregunta. A Gaby, a Briana Pecat nos dice que ser conscientes del presente, buscando el saber de la mente, del cuerpo y el alma en este y de ese momento. Así es. Gracias Caro, Ale, María Luisa Herrera, Ingrid. Acá tenemos una pregunta. Nos dicen, hola Monse, desde tu perspectiva, ¿cuál es la diferencia entre el mindfulness y la meditación? Mira, la meditación y el mindfulness, o sea, la meditación es una técnica, es una actividad, es una estrategia, y hay diferentes tipos de meditación. Entonces ahí tendríamos que hablar de cuál meditación estamos hablando, porque ya les dije que hay la vipassana, pero también hay otros tipos de meditación. Por ejemplo, en una meditación, o sea, puede servirte, por ejemplo, yo he oído meditaciones súper lindas, ¿no? Por ejemplo, donde a veces nos hablan de contactar, por ejemplo, con nuestro niño interior, o nos hablan de contactar a lo mejor con la naturaleza. O sea, ahí te piden que tú contactes o sea, si ustedes escuchan, bueno, hay aplicaciones, ¿no? Donde puedes tú oír meditaciones. O sea, es como seguir lo que te están diciendo, ¿no? Y en la del mindfulness, no. En la del mindfulness también hay meditaciones guiadas, pero la guía es, o sea, presta atención a tu cuerpo, presta atención a tus reacciones corporales, o sea, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué está pasando? O por ejemplo, te pueden decir, por ejemplo, hay una a mí que me encanta, que es de la bondad amorosa y la conciencia amable, que te piden, ¿no? O sea, piensa en una persona con la que tú tengas una dificultad, ¿no? Y entonces ya te conectas con esa experiencia y te dice, a ver, ¿qué siente tu cuerpo? ¿Qué siente tu mente? O sea, ¿qué pensamientos vienen? ¿Qué tienes esto? Entonces, lo que hace la meditación en mindfulness es que tú contactes con la experiencia presente, no que contactes con otras cosas. Entonces, por eso es diferente. De hecho, a mí me da risa porque hay gente que dice, es que no sé meditar, o sea, bueno, me dicen, ¿no? ¿Sabe que es que no puedo a los 5 segundos, o sea, ya me fui, ¿no? Y de hecho yo les confieso, a mí las meditaciones de audio no me gustan, o sea, no me gustan. O sea, de hecho yo practico por mí misma, o sea, yo solita voy contactando. Y en el mindfulness es curioso porque cuando hay la atención consciente, no es cuando estás así, siguiendo el hilo, sino tú en el momento en que tú dices, ¿sabes qué? O sea, ya no aguanto las nalgas, ya se me entumieron, o sea, siento cosquillas en todo el cuerpo, ya me harté, ¿qué es esto? Es una fumada, ¿qué pasa? O sea, ya me fui, ya regresé. O sea, en ese momento estás teniendo atención consciente, porque estás siendo consciente de tu experiencia presente. Entonces, esa es la diferencia entre una y otra. Y todas son buenas, porque es como yoga, o sea, la atención consciente saca movimientos del yoga y los aplica para entrenar la atención consciente, pero la diferencia es en el objetivo. O sea, no es que yo haga los movimientos, sino es qué pasa cuando yo hago el movimiento, o sea, cómo se siente mi cuerpo, cómo me siento yo, y así con las diferentes actividades. A ver, gracias, igual Sofi Pineda, Lisel Elena. Bueno, el mindfulness se usa mucho para tratar ansiedades, fobia, depresión, TOC, trastornos límites de la personalidad. O sea, la habilidad, o sea, igual va a depender mucho de la habilidad de las capacidades de los pacientes. Hay pacientes que enseguida te sueltan y te dicen, yo pienso esto, yo siento esto, y entonces pues no es necesario entrenarla, ¿no? Pero sí saben, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de ansiedad y depresión, o sea, mucho de eso igual en la parte del TOC o en la parte de las fobias es porque, o sea, me aferro a los pensamientos, ¿no? O sea, me voy al pasado, me voy al futuro,
¿no? Y la atención consciente, o sea, lo que busca es estar aquí en el presente, o sea, acepta el sufrimiento, acepta tus emociones, o sea, no las evites, pero tampoco te aferres a lo placentero. Entonces, en todos esos casos son en los que se aplica, pero también se puede trabajar, por ejemplo, en niños en niños o adultos, ¿no? Que tienen déficit de atención, también ayuda mucho. O sea, tiene múltiples beneficios. Sí. O sea, yo lo que les aconsejo de cómo irlo integrando, o sea, como les dije, que empiecen con lo básico, que empiecen a percibir, o sea, tiene que ser voluntario. O sea, voy a dejar de hacer nada, me voy a quedar en mi cama acostado. Así, de hecho se dice mucho, para la máquina, tanto de tu cuerpo como de tu mente. Y simplemente me autoobservo. Imagínense como que, o sea, salieron de ustedes y que ustedes están observando. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y así lo pueden ir llevando a diferentes áreas de su vida. También hay muchas apps que traen meditaciones de mindfulness o que enseñan ejercicios. O sea, realmente se puede practicar con todo. Pero yo sí recomiendo que primero tienes que empezar con el entorno. Si no eres capaz de prestar atención al entorno, va a ser más difícil prestar atención a ti misma y mucho más el poder tener esta atención hacia el otro. Noé Martínez, ¿quiénes sí y quiénes no pueden llevar a cabo el mindfulness? Pues como les digo, como es una atención consciente, pues todos lo pueden llevar a cabo. O sea, porque todos son capaces de estar en el aquí y en el ahora y de percibir qué pasa afuera, qué pasa adentro y de cultivar esta amabilidad y esta bondad hacia los demás. De hecho, los cursos, teóricamente te dicen que a partir de los 3 años ya se puede implementar. O sea, de hecho, con los niños puedes ir. Pero esto es, o sea, uno como papá, ir empezando a entrenar a los niños. De hecho, los niños chicos cuando van a preescolar hacen mucho de esto sensorial. Y entonces ahí ya se les está entrenando en esta capacidad de atención. O sea, ¿qué oíste? ¿Cómo lo sentiste? Y así, y ya se está entrenando. Pero para que trascienda un poco más, o sea, no es solo quedarse con eso, ¿no? ¿Y tú cómo te sentiste? ¿Y tú qué pensaste? Ay, me asustó, a lo mejor iba a estar esto baboso. ¿Y qué pasó? Ah, no, pues no estuvo baboso, ¿no? Entonces, o sea, se puede desde muy chiquititos. Ahora ya como algo más formal, como un curso formal, o sea, yo he visto que es mejor a partir de los 5 o 6 años. ¿Qué libros les podría recomendar para seguir aprendiendo? Como les dije, hay un montón de libros. Yo les recomendaría que vayan a la base. Si pueden leer los de Jon Kabat-Zinn. De hecho, hay uno que se llama Mindfulness para principiante. Igual hay otro de un monje. O sea, el nombre, la verdad que nunca lo puedo pronunciar, está muy raro, discúlpenme, pero es Zen Thich Nhat Hanh, algo así. Habla del milagro del mindfulness. Está igual otro autor que se llama Vicente Simon, que es aprender a practicar mindfulness. Kabat-Zinn igual tiene un montón de libros para niños. No me acuerdo ahorita del nombre de la chica, pero hay uno que trae 365 actividades para poder implementar. O sea, hay un montón de variedad de libros. ¿Alguna sugerencia bibliográfica? Pues yo les recomiendo, como les digo, que vayan a la mata, que vayan con Jon Kabat-Zinn y que también vayan a los artículos científicos. ¿Por qué? Porque están actuales. O sea, esta es información, o sea, que ha sido validada. O sea, entonces, y gracias a Dios, ahorita pues ya es más fácil acceder a estos artículos científicos. Es una capacidad. O sea, acuérdense que en la inteligencia emocional tienes que aprender a identificar tu emoción. Y ya que la identificas, el poder como pensar, o sea, por ejemplo, estoy enojada por tal cosa, pero sé que, o sea, si estoy enojado con mi jefa, no puedo ir y insultarla porque me quedo sin trabajo, ¿no? Y esa es la inteligencia emocional que te ayuda a ir regulando las emociones. Entonces, para poder, de hecho, la atención consciente nos ayuda a desarrollar esta inteligencia emocional, porque lo que va a hacer la atención consciente es ayudar a que tú puedas identificar esa emoción que tienes. Y que identifiques algo importante, qué es lo que necesitas con esa emoción y por qué, o sea, tienes esa emoción, qué estás pensando al respecto. Karen, ¿cuánto tiempo al día se recomienda practicar? ¿Alguna guía que recomiendes? Bueno, lo ideal es que practiquen cada día. O sea, primero, o sea, no tiene que ser una práctica así muy... O sea, si están empezando, pueden empezar hasta con 3-5 minutos. Por ejemplo, estoy manejando en la calle, hay un alto y me permito sentir cómo me siento.
o sea, ay, pues me siento sofocada, ay, mira cuánto tráfico, estoy histérica, o sea, pueden practicar así, ¿no? O con las respiraciones, o con la meditación. Conforme van avanzando, lo pueden ir aumentando. O sea, en los cursos así empezamos con 5 minutitos y ya hasta el final con 40, ¿no? Pero lo importante es que sea constante, que sea día a día el que ustedes lo practiquen, pues para que se pueda desarrollar esta capacidad. Y como sucede con cualquier otra capacidad, es importante, o sea, que vaya más allá, o sea, que no se quede en la práctica, porque la práctica no es lo importante es cómo atiendes. Y esto se los puedo ejemplificar, vamos a suponer, con la asertividad. Vamos a suponer que en terapia se les enseña estrategias de comunicación asertiva y ustedes hacen sus papelitos, o sea, su situación y cómo cambiarían el pensamiento y así re chulo, lo dicen re bonito, ¿no? O sea, y sí, ya cambié el pensamiento, hice eso y así me comunicaré. Pero se queda solo en terapia y entonces luego cuando están en una situación de crisis o están en una situación o sea, de comunicación, pues son cero asertivos, ¿no? Entonces lo mismo pasa con la atención consciente. O sea, de nada me sirve que me ponga a respirar. O sea, sí me sirve, ¿no? Sí, porque atiendo conscientemente, voy entrenando. Pero si solo, o sea, muy bonito, tomo a lo mejor cada día 1 hora o 40 minutos de atención consciente en diferentes variables, ¿no? Pero luego cuando me enfoco o me enfrento a la cotidianidad, no soy capaz de ser consciente de qué siento, qué pienso, qué esto, pues se queda muy superficial. Entonces, por eso el entrenamiento, o sea, debe de no solo ser en prácticas formales, sino se tiene que también pasar a la vida diaria. Y, o sea, yo tengo la experiencia de pacientes, ¿no? Que de verdad que le han agarrado súper bien a la atención consciente. Y ya, o sea, llega un punto que igual es algo que dice Jon Kabat-Zinn, ¿no? Que una vez que abres la máquina, o sea, que dejas, o sea, empiezas a sentir lo que piensas, todo, ¿no? Y entonces eres más consciente. Y entonces ya es automático. O sea, de repente estás en un lugar y ya identificas cómo te sientes, identificas qué piensas. Y entonces, si ya tienes esta habilidad, lo único que tienes que hacer es, pues, continuándola desarrollando. Dalia López, gracias. Eunice Medina. En los niños, lo que les decía, ¿no? Primero hay que ayudarlos a desarrollar la atención focalizada en cosas cerradas, ¿no? Por ejemplo, hay una aplicación donde, no me acuerdo ahorita el nombre, pero luego se los puedo pasar, donde, por ejemplo, aparece como una luna, ¿no? Y entonces van observando o aparecen colores, entonces pueden hacer cosas muy simples, como que de repente les cierras los ojos o les pides que cierren los ojos, que les acomodas 3 juguetitos, ¿no? Y los abren, ¿no? Entonces luego se los acomodas diferente y ellos se dan cuenta cómo es. Entonces vas empezando y de acuerdo a las características del niño, porque si no lo frustras y entonces termina odiando esto, ¿no? Que es lo que pasa igual con las meditaciones a veces que se hacen, que si de golpe nunca lo has hecho y pides que lo hagas media hora, pues muchos adolescentes se quejan de que en su escuela les dan mindfulness y que les hacen cerrar los ojos y que les ponen un guía y entonces ellos, o sea, lo odian y, o sea, porque no entienden el proceso. Entonces debe ser como poco a poco y ahí pues sí tiene que ver con cada uno. Habrá quien puede más y habrá quien puede, o sea, necesita algo más sencillito. ¿Se puede ser autodidacta en atención consciente o es necesaria una guía? No, pueden ser autodidactas. O sea, porque por eso les decía que era tan importante que entendieran qué es cómo es. O sea, pueden ser ustedes autodidactas en el sentido de que hay muchísima información. O sea, no es necesario que tengan un curso, o sea, claro, o sea, cuando ves no tenemos tiempo y sabes, es como el ejercicio, ¿no? En cualquiera lo puede hacer. O sea, hay en YouTube miles de rutinas. O sea, la cosa es que te des el tiempo para hacerlo. Entonces sí se puede ser autodidacta. De hecho, yo solo he tomado un curso y todo lo que he hecho es autodidacta. Y ya ahora, o sea, en mi caso, la técnica de anclaje que más me gusta es la respiración. Pero, por ejemplo, siento que a Paola, que es mi compañera con la que lo doy, por ejemplo, ella es más de danza y le gusta más todo, entonces a ella le gustan más los movimientos conscientes. ¿Cómo deben iniciar? Pues así, empezar como les decía, primero con el entorno, con las experiencias, a percibirlo, y ya después contigo, y ya después, o sea, con los demás. Y pueden empezar así, a lo mejor dedicar, no sé, 3 minutitos, a ver cómo estoy respirando, cómo me siento,
o sea, hasta con la ropa, ¿no? Estás sentada y dices, ay, ¿cómo siento la ropa en mi piel? O sea, con cosas sencillas. Rebe nos dice, bueno, Rebe tiene un hijo que se llama Matías y él tomó el curso de mindfulness para niños. Creo que cuando él lo tomó tenía como 5 o 6 años. Y él le ayudó a identificar sus emociones. Ahora cuando se enoja, dice, me voy a mi espacio a respirar, tranquilizarme y poder hablar contigo. Gracias, Rebe. Gracias, Juan, por estar. Sandra, bibliografía de mindfulness en psicología, ¿sí se puede aplicar en estos casos, por favor? Sí. De hecho, el mindfulness, les digo que, o sea, a nivel clínico se han utilizado y, bueno, en psico-oncología. Sí, yo creo que sí se puede aplicar, perdón, en psicología. En psico-oncología, o sea, no sé exactamente qué bibliografía hay, pero por ejemplo puede ayudar a la parte de la aceptación, a la parte del sufrimiento, del dolor. De todas maneras, sí, te puedo buscar la bibliografía y te la envío. Y Jesús y Mónica. Bueno, si no hay más preguntas, pues muchísimas gracias por escucharme. Espero que les haya servido la plática. El objetivo era que a partir de ahora les quedara a ustedes más claro qué es mindfulness y qué es esta atención consciente. Buenas noches y muchas gracias.